Porque en la vida all you need is love. Majo Garrido y Aide Salgado te invitan a revisar el amor en el cine y la televisión. Películas y series que nos hacen suspirar, reír y llorar. Historias y personajes inolvidables. Aquí comienza Crazy Stupid Podcast. Amiga, te tengo una pregunta. ¿Cuál? ¿Qué te parece que nuestro querido Pedrito Pascal esté, pero por aquí, por allá, por acullá, pero absolutamente en toda la cartelera de este país y el mundo? Me encanta. Y aparte, Crazy Lover, tienen que agradecerle a Pedrito que este podcast volvió por él. Así es, Crazy Lover, porque ocurrió el milagro de Pedro. Así es, Crazy Lovers, hemos regresado. Muy, pero muy bienvenidos a el capítulo 171 de la séptima temporada de este podcast que está resucitando de las cenizas. Como el ave fénix. Como el ave fénix, que muchos de ustedes pensaban que ya estaba bajo tierra. Oye, pero sí. No. Y que estábamos peleadas y no sé qué. Bueno, es que ahora está muy común que en los podcasts se peleen. Oye, sí, yo creo que pensaban que éramos como la Rosario y el Huevo, que no habíamos inscrito los nombres. Claro, no, Crazy Lover. Todo bien acá, todo bien. Lo único que pasaba era que circunstancias de la vida, mamis ocupadas, una trabajando, las otras con proyectos personales. Y al final nos costó un montón ponernos de acuerdo. Pero Pedro hizo el milagro. Así es, Pedro hizo el milagro y ustedes también, porque queremos agradecerles la compañía, que hayan sido constantes. Estaba sacando la cuenta, amigos, fueron 6 meses. ¡Guau! ¿En Eh, serio? ¿6 meses? sí, porque los últimos capítulos que grabamos juntas fue en diciembre y en enero, acuérdate que estábamos tan full que nos fuimos pimponeando capítulos. Claro, yo entre mis viajes, entre el viaje que hicimos a Ujú. New York, el viaje que tuve a Chile, sí, estuvo Sí, complicado eso, grabar estuvo juntos. complicado y ahí Mm. dijimos tomémonos un tiempo y como siempre nos suele pasar, que esta vez yo creo que fue mucho más extremo porque Sí. siento que a veces paramos porque en la vida personal estamos un poco como sobrepasados, pero ahora era como la vida personal y el mundo. Porque Sí, sí, Crazy Lover, porque el mundo está tan patas para arriba y nosotros estamos ahí donde las papas queman, entonces, de verdad, a veces el ánimo... Para grabar este podcast uno tiene que tener un mood así como de... ¡Ay, qué linda es la vida! ¡Qué lindo es el amor! Pero cuando pasan estas cosas, Crazy Lover, es como que de verdad es linda la vida. sí, usted sabe que nosotros transparentamos todo y siempre somos honestas. Intentamos volver en febrero, en marzo, en abril, en mayo y en verdad cada vez se nos iba haciendo más complicado. Pero decidimos volver, traemos grandes anuncios que les Sí. vamos a estar explicando ahora a continuación. Pero primero, como les decíamos, queríamos darle las gracias por esperarnos, por acompañarnos a través de las redes sociales, por escuchar nuevamente los más de 170 capítulos, amiga. Oye, sí, un montón. Pero es que ¿cuántos años son ya haciendo esto? 4 años, se Un cumplieron 4 años montón. en marzo. O sea, son un montón. ¿Puedes creer que ahí rearmando y ordenando la página web pasé por todos los capítulos y son muchas horas, ¿Y no te dio amiga? nostalgia? Sí, yo no puedo creer que la gente aguante tanto rato hablando de escuchándonos a nosotras. Sí, en realidad de repente nos vamos a unas bolas bien grandes, pero todo con mucho cariño para ustedes, Crazy Lover. Sí, así es, pero bueno, teníamos en el corazón volver porque dentro de todo, y pese a todas las cosas como bien intensas que están pasando acá en Estados Unidos, usted sabe que nosotros somos 2 inmigrantes latinas viviendo acá, está súper complicada la cosa, y pese a que nosotros estamos todos que con papeles, somos residentes y Somos legales, somos ciudadanas, legales. sí, Por aquí si le alguien está muestro, escuchando esto. Alguien tengo el que no pasaporte, sea Crazy sí. Lover, obviamente se me Por si refiere. acaso, tenemos Por ahí si el acaso. pasaporte chileno y el gringo, pero igual ha sido meses complejos emocionalmente. Entonces, yo creo que por eso no habíamos demorado tanto en volver, pero lo importante es que volvimos. Y sobre todo porque no podíamos dejar pasar la oportunidad de hablar de nuestro querido coterráneo, de nuestro favorito Chilean American, y digo American porque no está la palabra estadounidense en inglés. No, Obviamente claro. sabemos que América es el continente, pero
el otro Chilean American favorito de todo el mundo, nuestro querido Pedro Pascal. Y en esta oportunidad vamos a estar revisando una de sus 3 películas que están en este momento en cartelera en Estados Unidos y que es la que nos atañe como podcast, porque venimos hablando de ella, yo creo que desde febrero del año pasado, cuando hicimos el especial de las nominadas al Oscar. Sí, y creo que esta es la primera película como romántica de Pedro Pascal, entonces yo creo que Ajá. es pero un hito en este podcast, porque yo no sé si va a ser otra película romántica en el futuro para que podamos hablar de esto con él. Ajá. No, po. Sobre todo por lo que ha dicho, que estuvo dando en varias entrevistas y ha dicho que tenía un poco el síndrome del impostor con respecto a ser galán. Yo no sé de dónde, si obviamente Pedrito tiene todos los atributos físicos y psicológicos. Que ¿sabéis qué? Yo creo que ahí él sacó el gen chileno. Porque el chileno nunca se ha creído el cuento que es bacán. El chileno puede le ser. cuesta creerse el cuento de soy bueno en lo que hago. Importante, Crazy Lovers, es que este podcast está de regreso. Vamos a estar revisando The Materialist o Amores Materialistas. Oye, un aplauso, por favor, a Aplauso, aplauso. Sí. Bueno, esta increíble película dirigida por Celine Song, su segunda película, protagonizada por nuestro querido Pedrito Pascal, por nuestra aún más querida Dakota Johnson, que yo estoy en mi Dakota Johnsonera, no sé si te fijaste. Oye, sí, igualitas, 2 gotas de agua. No, en verdad no es mi era Dakota Johnson, es que como que descubrí que el pelo rubio me hace más vieja, entonces me empecé a teñir más purito, como que ya no puedo, I can't afford Oye, to y be yo estoy blonde. en mi colorina era también, o sea, no se nota mucho en cámara, pero es colorín, no es como rubio, pero sí, ahí vamos. Sí, te ves hermosa, La amiga, crisis como los 40, siempre. bueno, ustedes estuvieron con nosotros en el episodio de los 40 años, entonces yo creo que ya... Crisis. Sí, eso ya uno empieza a buscar look que en vez de hacerla como ver más mayor, te hagan ver un poquito menor. Sí. Pero volviendo a la película, esos 2 increíbles actores y por supuesto Chris Evans, que si bien no está mucho en mi radar porque él se ha dedicado un poco más al tema así como de los superhéroes, ha hecho mucho carrera por allá, la verdad que ha sido lo personal una grata sorpresa, me gusta mucho lo que hace en esta película. Sí. Así que les damos la bienvenida a este capítulo que viene con grandes sorpresas, grandes anuncios y obviamente mucho amor y cariño porque lo extrañábamos un montón. Sí, gracias Crazy Lover a todos los que estuvieron ahí esperándolo y a las que se pusieron muy contentas cuando anunciamos que volvíamos. Sí, porque así lo hicieron saber en nuestras redes sociales, que como ustedes saben, las vamos a dejar por aquí. Son Crazy Stupid Podcast en Instagram, en TikTok. Oye, vayan a revisar nuestra página web porque está renovada. Están todos los ¿sí? capítulos. Sí, están todos los Muy capítulos. bien. Van a encontrar todo lo que estuvimos haciendo ahí en el periodo de receso, porque tú sabes que podíamos no estar al aire, más no nunca dejar de ser fan. Y si quieren revisar un poquito más del bol de Orgullo y Prejuicio y Eso de un montón de estuvo otros buenísimo. eventos, de el estreno de To Doom y todos los anuncios están ahí también, así que los pueden ir a revisar. Pero lo que ustedes ya hicieron es reaccionar a cuando les comentamos que íbamos a regresar y queríamos leerlas. Primero darles las gracias porque estas son los posteos que llegaron al último reel, pero en verdad todos estos meses siempre estaba ahí, ¿cuándo van a volver? ¿Y cuándo van a Sí, volver? mandando Y de verdad mensajitos. les mandamos muchos cariños porque eso creo yo que nos llena el corazón un montón. No sé qué te pasa Sí. a ti, Aide. Sí, a mí también me llena el corazón saber que tenemos auditoras fieles que nos esperaron y que se pusieron súper contentas, saber que no estamos enojadas. Ah, sí, eso fue lo más gracioso, porque cuando me viniste a ver el otro día y subí una foto, la gente era como, ¡oh, bacán, no están peleadas! No estamos peleadas, Crazy Lover, pero tenemos anuncios, así que ya, sigamos, pero leamos un poquitito a los Crazy Lovers que nos mandaron ahí, quiénes estuvieron en nuestras redes sociales. La Vale Books dice, ay, al final necesito mi dosis de podcast. La Poliers también nos comentó y dice, sí, qué entretenido. Cajarinita, nuestra querida Karina, que estuvimos en el capítulo de Heartstopper, ella dice, sí, materialistas y Crazy Stupid Podcast. Sí, porque en verdad, amiga, además, ¿para qué estamos entre nos? Hay que decir que igual somos medias materialistas, ya vamos a estar hablando de eso. O sea, después de ese episodio que hablábamos de las carteras en Showaholic, ¿te acordáis que decíamos que somos las peores? Así como que O sea, yo ya, creo que sí, no la tengo obvio. aquí, por ahí la voy a buscar, pero yo así como que me enamoré de la cartera de Dakota Johnson, la busqué y la compré. ¡Cachín! ¡Cachín!
Anyway, ya. Pero en fin, no somos el peor ejemplo. Somos el peor ejemplo. En fin. Hay una niña en TikTok, no sé cómo se llama, pero yo creo que si los Crazy lo hubieran escuchado, que habla sobre los... Como que siento que ella hizo la cuenta que yo siempre debería haber hecho, pero yo nunca me voy a atrever a hacer. Que es ¿Cuál? donde ella habla de los gastos los gastos tontos que no debería tener y por qué está tan Weón, me salió a gastando mí también plata. en TikTok y me quedo pegada mirando lo que yo digo, ay, por Dios. Sí, amiga, cariño a ti, no recuerdo el nombre, pero consumo todo tu contenido. ¿Qué más sale? Yelin investiga, pone muchos emojis de corazón y fire y aplausos. La Karen Mel, Daniela también dice buenísimo y la Nate dice amo. Así que no, todos sí, muy contentos porque volvíamos. muchos cariños y nosotros muy contentas de poder volver a esta instancia porque ya, amiga, Hay que hay que ser anunciarlo. hay que anunciarlo. Hemos estado Hay que diciendo todo el rato anunciarlo. que hay Me que hacer un dirijo al anuncio. país. ¿Ah? Ya, por favor, vamos a hacer cadena nacional. Ponme Si la elige con música. usted. ¿Ah? Ay, pucha, te la voy a poner aquí en off. Y nada, espera, yo te voy a dar el pase, amigo, porque yo sé que esta noticia la tienes que dar tú. Sí. Había mucho, no sé si suspicacia, pero se hablaba de que, porque, y es cierto, porque íbamos a volver y no volvíamos, y qué pasaba. Y la verdad es que como podcast estábamos tratando de volver hace harto rato, pero nos fuimos dando cuenta con el tiempo que está súper complicado poder, ¿cómo se llama?, coordinar nuestros tiempos. Este podcast Crazy Lover nació en pandemia, fue lo mejor que dejó la pandemia para mí. Sí, en realidad. Y un proyecto que le tenemos mucho cariño, pero el cual nace en circunstancias súper distintas. Yo no Sí. era mamá, la idea era como estaba en la casa con los hijos, ahora salió a Ujú. trabajar, yo ahora mi chiquito entró al jardín. ¿Puedes creer que entró al jardín? Y ahora estoy empezando Wow, también el a tiempo retomar mi vuela, vida amiga. laboral. Entonces, está complicado ir coordinando. Entonces, eso nos hizo muy difícil volver y también nos hizo tomar algunas decisiones que yo creo que la idea les va a comentar a continuación. Este podcast vuelve Crazy Lover, pero este sería mi último podcast oficial como co-host con la Majo. No quiero hablar mucho porque me va a dar perín, pero... Ay, tanana, la música. No. Este sería mi último podcast como co-host oficial de este programa. Y un poco más que nada por lo que le decía a la Majo anteriormente. La situación de ella cambió, mi situación cambió y de verdad se nos estaba haciendo muy difícil coordinar la grabación. Y aparte después todo lo que viene después de la grabación, porque nosotros hemos dicho muchas veces que esto no es solo grabar y después subirlo. Nosotros hablamos horas, entonces este podcast tiene harta edición. Y la edición en general nos quita siempre mucho tiempo. Entonces, Y las redes ese tiempo... sociales, y hay que hacer el reel, y hay que hacer no sé qué, y Claro. vamos sumando cosas. Entonces, por eso yo decía ya, yo alcanzo a editar, a grabar, pero ya no me da para redes sociales y al final por eso la Majo siempre decía ya, ok, yo me sacrifico y me voy a las redes sociales y por eso siempre la ven ahí haciendo videos y comentando y hablando porque de verdad a mí ya no me daba. Entonces, en vista de eso, yo también tengo un trabajo ahora, como que cuando recién empezamos el podcast no lo tenía, y en realidad en el trabajo están pasando varias cosas que me tienen muy entusiasmada, que trabajo directamente con la comunidad de donde yo vivo, entonces igual le quiero dar más prioridad a eso y toda mi energía, mi poca energía que yo tengo, dedicársela a eso. Y claro, ya los últimos episodios yo me sentía muy cansada, sentía que no estaba dando mi 100% y yo creo que igual los Crazy Lovers tampoco se lo merecen. Entonces, por eso al final, después de una ardua conversación con la Majo, después de meditarlo con mi almohada, porque igual yo a este podcast le tengo un montón de cariño, Crazy Lovers. Este podcast O sea, te ama a ti, amiga. Sí, y toda la comunidad que hicimos cuando invitábamos a las personas, todos los episodios que yo grabé con ustedes, Crazy Lover, de verdad yo lo pasaba tan bien y me encantaba. Y todos estos meses he extrañado grabar, si de verdad me gusta la dinámica de estar aquí sentada, hablando, analizando y después recibir la respuesta de ustedes en redes sociales y todo el tema, pero en realidad no estaba dando mi 100%. Y a mí me gusta o el 100 o nada. Entonces, en vista de eso, fui sincera con la Majo, le dije, ¿sabes qué, Majo? Mejor
mejor me corro a un lado, pero no es el final, porque obviamente como le tengo mucho cariño a este podcast y le tengo mucho cariño a la comunidad y hay muchos temas que me siguen apasionando, Crazy Lover, voy a volver obviamente en forma esporádica, como invitada, pero claro, ya no sería parte oficial de este podcast. Ay, amiga, es que en verdad tienes que volver, pero todas las veces que tú quieras, porque Bridgerton no sé, es lo mismo sin ti. Te vaya a ir y solo te digo que en 2 semanas más se estrena Betty, que también no es lo mismo sin ti. ¿Verdad? Después, en 2 semanas más me van a ver aquí de nuevo. No, pero amiga, yo quiero hablar en nombre de esta comunidad. Me voy a tomar esa atribución y en mi persona. Y quiero darte las gracias por todo lo que has aportado a este proyecto. Lo hemos conversado un montón y tú sabes que este proyecto no sería lo que es sin ti. Tú le das esa cuota, me encanta, de frescura, de otro punto de vista. Hay un montón de gente que se conecta mucho con tu opinión. A mí me encanta conversar las cosas contigo porque siento que podemos tener distintos puntos de vista, O pero sea, jamás siempre. eso o sea, siempre. Pero eso jamás traspasó nuestra amistad. Nosotros lo pasamos la raja conversando acá y hemos conocido a tanta Crazy Lovers entretenidos y gente que nos ha venido a visitar, que de verdad, obviamente las puertas de este podcast están mega, hiper abiertas para ti las veces Oh, que tú quieras volver. I Em, know. y entiendo mucho tu punto, yo sé que los Crazy Lovers también lo van a entender, muchas de nuestras seguidoras son mamás y trabajan y hacen 25.000 cosas y a veces hay momentos en la vida que se puede coordinar todo eso y hay otras veces que no, hay que privilegiar la salud mental, está súper bien, no como sobreexigirse con cosas. Así que nada, pues obviamente decirte que te voy a extrañar mucho, un montón. em, pero te agradezco absolutamente todo, todas las horas que no las quiero ni contar, pero son 170 capítulos y la Mayra estuvo los primeros 10, son 160 Mm, por 2 horas promedio. Y que, sí. acuérdate de esos capítulos con la Tami, ¿te acordás? Bridget Jones grabamos 4 horas. 4 horas, La sí. primera vez que Y los grabamos con la primeros Tami, capítulos de nosotras también eran 3 horas, 4. ¿Te acordáis ese capítulo legendario de This Is Us? No, This Is Us no. no, pues si no que hicimos This Is Us. No, This Is Us no. Just Like That. Just ¿Te like acordáis that. de ese Sí. episodio? Oh, Oh my God. no sé, Crazy Lover, ustedes si pudiéramos, yo creo que si hiciéramos un desclasificado de todo lo que queda afuera, haríamos otro podcast completo, Sí. porque somos bastante buenas para hablar. Otros Pero 160 episodios. pero eso, Crazy Lover, al igual que la Mayre, que le aprovechamos de mandar un beso gigante, la adoramos, anda ahí dándose una vueltecita por Chile por ahora, pero le mandamos un beso gigante a la ID. Siguen siendo parte de esta familia. El proyecto sigue, Crazy Ujú. Stupid Podcast sigue. Se viene con muchas novedades. Vamos a estar tratando como comunidad de seguir todo este contenido que nos apasiona tanto. Vamos a echarle la mano a invitados, amigos, vamos a tratar de ir a todos los eventos posibles, básicamente porque, no sé, pues ya nosotros estamos en la mediana edad y yo, no sé tú, pero yo me gusta pasar el tiempo haciendo cosas que me gustan. Y este Sí, podcast me pues sí, a encanta. mí también. Por eso, claro, yo le digo adiós, entre comillas, al host de este podcast. Ujú. A lo mejor, no sé, en un futuro me ven por ahí en otro proyecto, no sé. Ahí estoy ahí pensando en mi cabeza porque este formato a mí me gusta demasiado. De verdad, encuentro que es muy rico tener esta conexión con la gente, la comunidad que se va armando. No sé, por ahí después en algún momento vendré como invitada y les contaré en qué está mi Y nos cabecita. va a venir a contar, porque Obvio, cuando tengas ahí tus proyectos armados, la comunidad te va a seguir y tú sabes obvio. que los puedes venir aquí a presentar y me puedes invitar y yo te invito para acá y vamos armando más podcasts para que la gente siga escuchándolo Siga mientras escuchando y siga tiene su teniendo rutina. horas y horas para, especialmente en el tráfico ahí y todo. Pero Así que bueno, eso por Crazy Lover. esas son las noticias, Crazy Lover. Pero como les dice la Majo, este podcast va a seguir funcionando, vamos a seguir comentando y escuchando a la Majo comentar las películas románticas que se vienen, porque esto no se acaba, señores, y hay que defender el género.
Sí, vienen películas, vienen series. Voy a empezar a hacer reacciones porque, por ejemplo, les tiro el tiro que retomé Outlander. Así que vamos a empezar a diseccionarla por ahí. Grey's Anatomy también, The Oye, Buccaneers y yo también. quiero hacer un pedido. Dígame. Necesitamos, porque ahora yo me considero una Crazy Lover, entonces Ah, necesito, como Crazy Lover, tener un episodio de Too Much. pero eso está cerrado y sacramentado. Sí, eso sí o sí se viene también porque sí, fanática del trabajo de la creadora de Elena, que ojo que está haciendo ahora una rom-com con la Natalie Portman. ¡Qué ganas de estar en Nueva York, amiga! Está todo pasando Porque en Nueva York. Están grabando El Diablo se viste a la moda 2, que yo de verdad veo la imagen y digo, ay, ¿por qué no estoy allá? es que somos, o sea, sí, no, sí estuvo bien haber ido en invierno, pero algún día tenemos que ir juntas en esta época, porque casi todas las rom-com, de hecho, por ejemplo, Materialist se grabó el año pasado entre abril y julio. Todas las Oh. comedias románticas o todas las películas que sean como con ese Nueva York idílico generalmente se graban en primavera. Y la gracia de Nueva York versus otras ciudades como LA o, no sé, San Francisco, es que Mm, como que allá todo se hace como en la calle. claro. Las ciudades es tan accesible o sea, como caminando. Acá en LA, pues puedes perfectamente cerrar una playa o cerrar un canyon y nadie lo va a ver, pero en cambio allá puedes ir a la oficina y encontrarte con... Oye, te tengo que preguntar, ¿qué te pareció el nuevo look de Miranda Presley? Cuando viste a La vi la... igual. ¿No es ¿Qué le cierto? cambió? No, pues me refiero han pasado 20 años, po, como si te gustó lo que viste. Yo la veo igual. Y sí, me gusta ella con el pelo corto, gris de nuevo. No sé, yo la veo igual que el principio. Entonces creo que es bacán que siguen con la misma línea. Ujú. A mí me pasa que obviamente tengo muchas ganas de ver esta película. Creo que estuve buscando en internet y al parecer es como las películas que sí o sí ya tiene fecha de estreno que sería en Estados Unidos el 1 de mayo. Así que tienen que terminar de grabarla, de filmarla pronto. Ujú. Pero me pasa algo súper extraño. Me pasa ahora con El Diablo Existe la Moda que estamos viendo todos los looks porque todo el mundo está afuera grabando. Ya vi el look de la Simone Ashley, que también la vi, que está ¿Verdad? increíble. Apareció, sí. PJ Coven, la Anne Hathaway. A la única que no hemos visto es la Emily Blunt todavía. Em, pero me pasa que hay cierto momento en que yo quiero ser como, no, y como que trato de no mirar porque quiero sorprenderme en el momento de ver la película. Pero por Ah, otro lado, no soy capaz, igual miro. ¿Cachai? Como que no sé qué te pasa a ti con esa, como que a diferencia de las películas antes, como que las grabaciones y todo te van dando todos estos pedacitos. Lo mismo pasó con Materialist. Nosotros sí. vimos un montón de escenas, todas las escenas que tienen que ver con Harry, el personaje de Pedro Pascal, y con Dakota hace un año. Yo soy la señora spoiler. Me encantan los spoilers. El otro día no me quería spoilear con Fantastic Four, porque quiero ir a Ujú, verla. Y ujú. todos me decían así, pero si a ti te encantan los spoilers, ¿por qué no te querías spoilear si igual los buscáis? Y yo, sí, verdad, igual los busco. Ay, sí. Yo Entonces no como soy que pro no me quiero spoilear, spoiler. pero igual los busco. ¿Qué me entiendes? En fin, porque Sí. llegó el momento de que ya entremos de plano, ya contamos todo lo que Es teníamos que que era contar. mucha cosa, Crazy Lover. Disculpen por esta introducción tan Perdónenlo. grande. Es que fueron 6 meses de contamos, contenidas así hasta aquí. Sí. Pero ahora sí que sí, y vamos a lo que nos convoca, al por qué están acá. Y vamos a estar revisando esta película del 2025, Amor Materialista. Hablemos de rom-com. Bueno, Crazy Lover, y en este episodio vamos a estar hablando de la película The Materialist o Amor Materialista, que es una película dirigida y escrita por Celine Song. A la persona que no le suena esta directora, yo le voy a decir Past Life, y estoy seguro de que si les gusta este género, van a conocer la película y se van a recordar, ella, ok, ella es. Entonces, esta película está categorizada en comedia romántica o drama contemporáneo, que es como la expertise que tiene esta directora, y está protagonizada por Dakota Johnson como Lucy, Chris Evans como John, Pedro Pascal como Harry y Zoe Winters como Sophie. Aquí en Estados Unidos, Crazy Lover, la estrenaron el 13 de junio. En Chile creo que la están estrenando justamente ahorita. Este podcast sale y usted se me va al cine a verla.
Y creo que por lo menos en Estados Unidos ya está disponible en Amazon Prime para arrendar. Así es. Y algo importante que quiero decir antes que la idea avance es que este capítulo va a ser sin spoiler hasta el final, porque sabemos que probablemente usted la vayan a ver más tarde durante el día, ojalá no escuchen de inmediato o la vayan a ver el fin de semana. Les vamos a avisar cuando nos tiremos con spoiler, pero ahora vamos a hablar un poco de la trama y de lo que ya sabemos un poco por el tráiler y por lo que ha dicho la prensa de qué se trata esta película. La película se trata y habla de la protagonista Lucy, que ella es una exitosa matchmaker en Nueva York. Yo de verdad, Crazy Lover, si no veo esta película, yo digo, ¿este trabajo todavía se hace? Siento que hay tantas apps de cita, pero sí, aún se hace. Oye, yo tengo un familiar que se casó por un matchmaker. ¿En serio? Pensé que eso Bueno, ya, esta profesión ya no existía. No, después te voy a contar ahí, se casaron y están felices, 2 hijos, todo bien. Es que a lo mejor las aplicaciones son muy picantes para la gente que tiene mucho dinero, ¿no? Porque contratar estos servicios debe costar una pasta. Sí, yo creo que sí. A ver, lo que yo siento, y por la persona que conozco que utilizó este servicio, era porque había tenido muchas malas citas y como que en Tinder no dio con lo que buscaba, que era algo más a largo plazo. En Tinder era como mucho... Como más para el ratito nomás. Claro. Entonces ahí se topó con este servicio y fue súper heavy porque como que con quien está casado, a ella lo ubicaron por Facebook y le dijeron, mira, muy parecido que en la película, bla, 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 y por cómo era ella, hicieron match. Una cita fue la primera cita de ambos y llevan como 5 o 6 años casados, 2 hijos y todo bien. Así que hay matchmakers que son buenas, como Lucy parece. Como Lucy, sí. Yo creo que ella tenía el ojo ahí y podía hacer este match con las personas. Entonces Lucy está en esta situación de ser la matchmaker en Nueva York, obviamente, ¿dónde más? Y ella vive rodeada de, obviamente, en este rubro, tenía unos criterios muy rígidos sobre el amor, que obviamente le da el título a esta película y que el amor existía, pero habían otras cosas más importantes, como por ejemplo las cosas materialistas, así como cuánto me vas a dar tú de dinero para poder irme a comer, sobrevivir, que el matrimonio, que es la gastadera y todo. Entonces, ojo, después, no deja de ser verdad, ya vamos a hablar de eso, pero sí. A mí me gusta. Después de organizar su 9º matrimonio, Lucy obviamente era la rockstar del trabajo. Y en uno de los matrimonios que la invitaron, obviamente, conoce a Harry, que él era un hombre rico, que parece ser que era el unicornio perfecto. Y aquí Harry está protagonizado por Pedro Pascal y pucha que nos sacó suspiro este chiquillo. Así es. Y bueno, decir que en la película el término unicornio se refiere a aquel macho, hombre, varón, no sé, bueno, pareja o puede ser mujer también, pero en el fondo aquella persona que cumple todos los criterios. Todos. Que tiene cheque en todas las casillas, como decía ella. Sí, que es guapo, que tiene dinero, que tiene educación, que es simpático, que es alto, que es amable, que viaja, que se raja y te lleva a todos los restaurantes bacanos, en fin. Que está que invierte en ti, que te hace sentir valiosa. Si al final eso era. Temazo ese. Temazo. Y bueno, le dicen unicornio porque básicamente es algo que no existe o que lo que dice Lucy en la película es que gracias a chicos como él, que es como 1 en 1.000.000, es que uno tiene como un estándar inalcanzable. Sí. Así que sí, yo creo que el casting estuvo demasiado bien elegido porque si hay un hombre unicornio en la vida real y que tenía que ser Harry era Pedrito. Miren mi Pedrito, aquí lo tengo. Pedro. Ya, sigamos, perdón. Ok, entonces este unicornio perfecto aparece en la vida de Lucy y el chiquillo obviamente se ve interesado en ella porque a él le causaba mucha curiosidad esto de la casamentera y que de qué se las daba y que no sé qué. Entonces están en una plena conversación en ese matrimonio y esa misma noche, Crazy Lover, porque no podía ser de otra manera, aparece John. Y John, protagonizado por Chris Evans, no es nada más y nada menos que el ex novio. ¡Pobretón!
Pero ese que te sabe todos los gustos, que sabe que a ti te gusta tomar cerveza con Coca-Cola, que todavía no entiendo esa mezcla, pero que te El conoce. ex novio pobretón, pero que te conoce del pelo hasta los pies. Y Napo, entonces ahí aparece, a la chiquilla le remueve el piso. Y él era un actor, obviamente como todos los actores cuando empiezan y que no les va muy bien, ahí luchando contra la vida y trabajaba por un lado de mesero y por otro lado era actor. Entonces aquí Lucy, nuestra protagonista, se ve atrapada entre dos formas de amar y que por un lado tiene esta seguridad económica y por la otra lado tiene la conexión emocional auténtica. ¿Quién no ha estado ahí, Crazy Lover? Así Bueno, es. la cosa es que... Acuérdate que nosotros éramos Team Seguridad. Ah, sí, sin seguridad. Ok, entonces se me había olvidado eso, pero sí, sin seguridad. Entonces la película se basa en eso en realidad, se basa en plantear si el amor, Crazy Lover, es una inversión o una emoción. Así es, Dale. amiga. Esa es la premisa Pero de la qué buen película. resumen. Aprendimos, nos demoramos 170 capítulos en aprender que no teníamos que contar la película. El último episodio, Crazy Lover, no voy a decir spoiler. Puta. Sí, amiga, pero sí, básicamente esa es la historia y bueno, también el amor en esta película va a tener distintas capas y creo que es lo que me gusta porque está la vida amorosa de Lucy, que está este triángulo amoroso, pero también está su vida profesional que atraviesa el amor Ujú. como casamentera profesional. Así que me gusta que, bueno, el título lo dice, amores materialistas, acá el tema del dinero de lo que tiene que ver con el amor, con el contrato social del matrimonio y de muchas otras cosas más, se toca como de alguna forma que yo por lo menos no lo había visto mucho en este género. Así que dicho esto y sin spoilers, amiga, o spoilers importantes, quiero preguntarte y llevarte al punto de más controversia A que ha ver. atravesado esta película y que tiene que ver con, a tu criterio, Amores materialistas. ¿Es o no es una rom-com? ¡Ay, Chan! Es difícil. Para mí, sinceramente, no es una rom-com. ¿Y por qué? Porque para mí una rom-com tiene que tener algo como un poquito más de comedia, ¿no? Entonces, para mí, sinceramente, es un drama romántico para mí. No es una rom-com. No sé para ti. Yo sé que para ti sí parece que es una rom-com, ¿no? Es que lo que pasa es que he pensado mucho a partir de esta película cómo está como manoseada la palabra rom-com. Mm. Yo creo que la gente trata de meter en un saco de las... Yo creo que las películas de romance uno las maldice como rom-com. Es como cuando, no sé, tú en vez de decir papel higiénico dices confort. No sé, ¿me cacháis? Como que siento que dentro de las películas de romance están las comedias románticas, están los romances de época, están los drameries, que son los dramas, hay romance, drama, hay un montón de distintas como capas, es como si esto fuera como una cebollita y le fuéramos sacando así como distintos niveles. Y una de las cosas que a mí más me gusta, que tal vez, spoiler, es como opinión impopular, porque, en fin, mucha gente ha criticado que llegó al cine esperando como una rom-com clásica, como las de antaño, como Tienes un email o como, no sé, La voz de mejor amigo. Amigo, The Proposal, un montón de cosas. Y claro, ya vamos a entrar en el tema de por qué si fue una estrategia de marketing acertada o no, haberla marketeado así, porque de hecho eso así, por lo menos en Estados Unidos así se marketeó. Claro. O sea, desde cómo está hecho el afiche, la tipografía, en redes sociales como antes del estreno, toda la gente que es como pagada para hablar de la película, como para entusiasmar a la gente, era como, no, es la mejor rom-com, bla, bla, bla. Eso es evidentemente una estrategia de marketing. Pero mi tema es, para mí no es fully rom-com, pero porque para mí es una película que está dentro del romance y dentro de eso a mí me encanta, como fanática
de las comedias románticas y del romance en general, por eso dice romance en el cine y la televisión, o sea, es decir, aquí todos los chamuscados y todas las áreas del romance, me parece una propuesta súper interesante. Pero considero que, claro, la parte de comedia está al debe, pero lo que te comentaba un poquitito antes para mí, conociendo el trabajo de Celine Song, que tampoco es mucho, o sea, solo había que verse Past Life, uno sabía que si esa directora no te iba a traer así como Mean Girls, o sea, evidentemente no era la tecla de ella. ¿Podría ser un indie romance? De todas maneras, o sea, yo siento que para allá va. Yo creo que tal vez lo que hace confundir un poco a la gente, y puedo entender a quienes se han sentido un poco decepcionados, tiene que ver porque a lo mejor no estaban como tan familiarizados con el trabajo de la directora, como con lo que ella ha tenido que decir en sus películas, en sus entrevistas. Entonces, claro, tú ves el tráiler donde solamente se hace highlight del triángulo amoroso, ves los carteles, ves que es Pedro Pascal y que te dicen que eso en verdad, su primera pasada como galán, su primera pasada en una película romántica, ves la química pero que salpica, yo sé que no es verdad, pero que todo el mundo anda rumoreando, que por eso terminó la Dakota con el Chris Martin, pero yo creo que no, pero es indiscutible la química que ellos tienen y la amistad súper entretenida en pantalla, fuera de pantalla, en las entrevistas. De hecho, como pero que siempre pasa... A ver, ¿con quién no tiene química Pedro Pascal? Es si que con todo para la persona que le pongan al lado, él es súper buen co-protagonista, co-trabajador, I don't know. Pero ellos son amigos de antes y eso se traspasa, ¿cachai? Entonces... como que siento que siempre Chris Evans era como, pese que, eso quiero decir, así como, no sé si justicia va a Chris Evans, pero él lo hace, creo yo, súper bien, pero en verdad siempre como que medio sobra, tanto en pantalla como fuera de pantalla, porque la química entre ambos es genial. Tú pones a estos tres, qué sé yo, tremendos actores y claro, es evidente que uno va a decir 2 más 2 es 4 y va con una expectativa. Entonces, puedo entender y comprender a la gente que tal vez no le cerró y que tiene una crítica. Porque acá en Estados Unidos fue súper extraño. Nosotros la fuimos a ver de forma separada. Yo fui con nuestra amiga en común, con la Cecil, la Dani y la Gine, que les mando un besito gigante. Saludos, chiquillas. Sí, y fuimos así como Team Chile. Miren, acá tengo mi polerita que llevamos ahí al estreno. Pero claro, nosotros la fuimos a ver y lo pasamos la raja y fue súper entretenido. Y yo salí como con la mejor de las impresiones. Y fue bacán. Y pasaron los días, se estrena normal. Y empiezo a ver en redes sociales como hate. Y así como... Oye, ¿y qué le pasó a las chicas? Porque yo sé que tú eres una fan acérrima del romance en general. ¿Qué les pareció a las chicas con las que fuiste? A nosotros lo que nos pasó fue que empezamos a hablar y fue súper interesante y por eso me gusta esta película. Empezamos a hablar de todo el tema que atraviesa con el dinero y las parejas. Y todos empezamos a sacar como en qué momento de nuestras vidas habíamos tenido un encontrón y por qué, y cómo lo habíamos resuelto y qué bacán que se hablara de algo que nunca se habla. Como que nos fuimos por esa tecla y también por lo que nos sacó de onda, nos sorprendió y nos cambió la perspectiva. Un spoiler que vamos a decir más adelante, que es como un cambio de tono de película, así heavy, como que tú vas toda una, no sé, 1:10 en una película y de repente te dan una información y la película igual se va un poco hacia otro lado. Entonces eso a nosotras nos gustó. Pero yo, mira, dentro de toda esta crítica que tú viste y todo, yo también la vi, la gente no tuvo buena recepción, por lo menos acá en Estados Unidos, Crazy Lover, hay harta gente que no le gustó la película porque yo creo que... Ojo, claro, pero igual 70%, no fue un 100%. Sí, pero tiene 70% de aprobación en Rotten Tomatoes. Pero yo me pareció increíble que tuviera un 30% que no. Claro. Pero yo creo que yo me metí a los foros a investigar y todo, y ellos decían, mucha gente coincidió de que a lo mejor el error fue en que el personaje de Pedro Pascal hubiera sido al revés. ¿Qué piensas tú si Pedro Pascal hubiera sido John y Chris Evans hubiera sido Harry? O sea, que el blanco millonario y el latino pobre lo he visto 1000 veces. Tú decís que es mucho. Yo encuentro que es muy novedoso que haya sido al revés, porque ¿cuántos latinos millonarios empoderados hemos visto? No sé, como que a mí eso no me... O sea, a mí, no sé, ¿a ti te pasó? ¿A ti te hubiera gustado verlos al revés? No, me generó sí, podría haber, como que hice el switch y dije, sí, podría ser. Pero sí tenías razón, o sea, claro, el rubio rico y el latino
pobre, sí, es como una cosa más de lo mismo. A lo mejor, claro, el tema del casting. Pero oye, esta polémica acá trascendió muchas cosas. Y en estas semanas que estuvimos afuera y que después del estreno, tuve la posibilidad, porque bueno, busqué y siempre está tratando de buscar cosas para los Crazy Lovers, de a través de Sundance, y tuve la instancia de poder acreditarme a una collab, que son como unas cosas que ellos organizan para poder estar en contacto con creadores, cineastas, directores, actores, y pude asistir a uno que era muy interesante porque hablaba era básicamente del sonido y cómo el sonido construye historias. Entonces estaba la Celine Song más todo el equipo de sonido de Materialist conversando en una videollamada, y ahí yo muy colada. Y aproveché de compartirles ahora algunas cosas porque ahí en esa instancia la gente de Sundance le preguntó a la Celine Song qué le parecía toda esta controversia de que si era una rom-com y si ella tomaba esas críticas al momento de escribir y cómo era su proceso, y esto fue lo que ella contestó. It really isn't something that I'm thinking about when I'm making the movie. I feel like when I'm making the movie, I wasn't really thinking about how this is going to be seen in terms of genre. I think that it was a bit more about like, it was really about the way that I fell in love with these characters, and then of course all of us, it's including the all four of us in here, all of us kind of like falling in love with the story and then the characters and doing everything we can to sort of like make a great movie, and then I feel like, and then they tell you what genre it is, and then you're like, oh, okay. Básicamente ella está diciendo que en su proceso de creación ella se dedica a contar historias. Ella quería contar algo y ha dicho un montón de veces que esta película nace, y que la tenía en mente hace como 10 años atrás, cuando ella estaba estudiando guión, porque recuerden que Celine Song, por si no saben, ella nace en Corea del Sur, pero crece y se va con su familia a Canadá, y cuando ya sale del colegio se va a Nueva York a estudiar guiones. En ese proceso, mientras estaba como estudiando, que ya sabemos que hizo un poco de Broadway, y después ya hace su ópera prima muchos años más tarde, que es Past Life, pero para poder llevar la carísima estilo de vida de Nueva York, aunque uno no esté como wow, pero igual es caro, ella trabajaba siendo matchmaker. Entonces ahí ella vio tantas cosas que se le ocurrió y siempre tenía en su mente esta historia. Entonces ella básicamente en eso que escuchamos recién en Crazy Lovers, ella decía que ella se dedica a contar historias, de que ella quería hablar del amor, de cómo en la actualidad se ve el amor y todas las cosas que lo cruzan, como en la parte económica, también cómo verlo desde una forma súper calculadora de cierta forma. Porque no es solamente la plata, o sea, cuando está la matchmaker dice ya, pero por ejemplo, esta persona es muy alta, es muy baja, no tiene tanta educación, tiene tanta educación. Cuando en algún momento el personaje de Chris Evans le pregunta con qué criterio juntó a los novios del matrimonio en que estaban. Sí. Y ella dijo así como, son como igualmente guapos, igualmente ricos, igualmente piensan Tienen la igual misma crianza. políticamente, vienen de la misma crianza, el mismo tipo de familia. Entonces como que al final eran puros puntos que uno dice, ok, nosotros siempre aquí en este podcast y en la vida, y yo creo que muchos de ustedes también, Cris y Lovers, hablamos del amor, de la química, del destino, del conocerse, de la serendipity, y esta es una primera vez que nos están hablando de la cosa como bien práctica. Y esa mirada a mí me atrajo. Entonces ella decía que ella quería contar esa historia y esa visión del amor porque la había podido presenciar como matchmaker. Claro. Y que nunca pensó en como, esto es una rom-com, esto es un drama. Ella solo escribió la historia, hizo la historia. Y bueno, cuando ya tiene la película lista y aprobada, viene el estudio y le dice el género. Y ahí ella como dice, es una rom-com. Porque como que es como la etiqueta que alguien más le pone para clasificarla. Y ojo, que el estudio no le interesa si la película es buena o mala, no le interesa si es fidedignamente al género, le interesa vender. Entonces, Claro. ¿cómo la marketeo? ¿Cómo pongo este producto para que llegue y ojalá lo vaya a ver la mayor cantidad de gente posible? Y bajo eso, creo que pasa el fenómeno con esta película, y es lo que nos pasó también en algún momento con It's End With Us. Cuando recuerden cómo la estaban promocionando como una comedia romántica, una película que no vamos a entrar ahí, porque ya sabemos el gran tumulto que tiene alrededor, pero que básicamente tenía una temática que no era una comedia romántica, ¿cachai? Entonces, al final, yo digo, es culpa del director, es culpa del marketing. ¿Qué pensáis tú como de toda esta cosa, no solo con esta película en general, de meter todo bajo el saco de la comedia romántica?
¿Sabéis qué? Yo creo que todos estos estudios tienen que actualizarse. Así como la política también ya no es derecha-izquierda, sino que hay un montón de variantes y colores entre la derecha, la izquierda y el medio. Yo creo que lo mismo pasa también con las rom-com. Mucho tiempo era como, ya, romance rom-com o drama, ¿cachai? Pero ahora están saliendo otro tipo de géneros que hablan de romance, pero romance desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, desde otra mirada. Entonces, yo creo que los estudios deberían empezar a ampliar su definición de película, su trama y cosas así, y ponerle también otros nombrecitos a las cosas. O sea, yo creo que esto se da porque no se han puesto a pensar y no dicen, ya, ok, es que los parámetros de una rom-com son esto, y esto no cumple con dos cosas, entonces ya, nombrémosla de otra forma. Yo creo que no se han dado esa pega, fíjate, y deberían dársela, porque el romance no solamente es lo light, lo cómico que nosotros estamos acostumbrados a ver desde los 90, desde los principios de 2000, sino que también ha ido variando y también podemos ver romance en un drama, por ejemplo, porque el amor también tiene drama, ¿cachai? Entonces, el amor también tiene puntos de vista racionales, no es solamente emocional, como lo plantea esta película. Entonces, yo creo que deberían darse la pega a los estudios de a lo mejor ampliar un poco la perspectiva, la vista y poder categorizarlo como en otras cosas. Y ojo que no solo los estudios, sino que en general, como ponte tú, el social media, la prensa y todo. De hecho, otra cosa que les quería compartir es cuando ella habla y dice así como que ha tenido toda esta atención mediática y es como, ¿por qué hay gente que tiende como a mirar en menos? Y siempre, porque ella decía que todo el mundo le mencionaba que este era el gran regreso de una comedia romántica de calidad. Eso sí tiene que ver porque el amor está muy asociado a las mujeres, como que el hombre obviamente también piensa en el amor, pero eso como que socialmente no está muy conectado. Visiblemente nunca hemos visto mucho como de eso. Que siempre siento que a este género se le mira como más en menos, y como que claro, es malo o es menos. Y ella decía que eso le pasó. Y le voy a dejar aquí una cuñita donde ella habla de por qué algo tan importante como una decisión de vida, que es lo que ella trata de contar en sus historias en Past Life, en Materialist, de diferentes formas, ¿por qué se tiene que reducir solo a como a que sea chistoso o que sea como light? ¿Cachai? Mira, aquí va. Stories about love and movies about love are often thought of as lighter fare or as a not serious cinema. But I think that my question in response to that is always, well, then why what that matters to the heart, or why would a universal theme and a great mystery like love, why would that be something that isn't worthy of great cinema? And I would love to know what topics that they can think of that is more worthy of cinema than that. Ella dice que básicamente a ella le encanta el género de la comedia romántica, pero le llama la atención de que la gente dice por qué hablar de amor va a ser menos válido o menos importante. Es que la primera premisa que la protagonista te plantea, yo se la compro. Se la compro y digo, bien hermana, por fin una película romántica que nos habla de esa ilusión romántica de la vida, y aparte también estamos viendo una película que habla del amor desde una perspectiva mucho más madura. O sea, no estamos hablando de personas de 20 años que ven el amor con esa ilusión, con esa totalidad a veces. Aquí vemos personas que son entre 40 años, ese amor más maduro que nosotros hemos hablado muchas veces, que hay películas románticas que no hablan de ese amor maduro. Puedes comentarnos un poquitito como cuál era su discurso y cómo podemos verlo en la película, a través de qué escena o qué lecciones, porque evidentemente ella es una chica materialista. A mí me pasa que Lucy, creo que la quiero porque es una protagonista típica. Siempre estamos hablando de la protagonista quirky, o sea, obviamente regia, estupenda, o sea, sí, atípica y no atípica, Nueva York, hermosa y todo. Pero en el fondo es una chica que viene y de plano te dice, ¿sabes qué? A mí me importa la plata. Nos muestran en una especie como de flashback una escena que con eso no nos tienen que mostrar toda la historia de ella y Chris Evans, pero es básicamente que están en el auto, es su aniversario, van atrasados como una reservación de un restaurante y el tipo no quiere pagar un estacionamiento que es súper caro. Y al final empiezan a pelear porque ella le dice, bueno, pero si no tenéis plata, ¿para qué tenéis auto? Estáis como que si no lo podéis pagar. Y ella le dice, pero ¿cómo no va a haber un restaurante que no te cobre porque lleguemos atrasados? Bueno, y al final empiezan a pelear por plata y ella se baja del auto
y básicamente nos cuentan que aunque ellos se aman mucho, ella termina con él por pobre, porque está quebrado. Y ella dice, yo me odio a mí misma por hacer esto, pero realmente no quiero estar peleando por plata en nuestro aniversario. Entonces, ya con esa premisa sabemos que una persona que te está diciendo que yo le encuentro el valor a esto, con la correr de la película y los diálogos que tiene, podemos entender un poco que tanto ella como John vienen como de hogares un poco, no sé, como medio disfuncionales, medio rotos, a diferencia de Harry, que viene esta familia súper millonaria, que los papás se llevan increíble, que cuando está el matrimonio de su hermano le dan un discurso de... creo que lo anoté por ahí, pero el papá da el típico discurso al novio y le dice, cuando estés perdido en la vida, sigue el amor, que por ahí es, ¿cachai? Y como Claro. que son todos súper perfectillos. Porque versus- tenían dinero, po. Pero también se amaban, porque podían tener dinero y no amarse, o sea, ya vimos Succession. Pero en el fondo era una familia bien constituida desde el amor. Es que yo creo que hay dos cosas. No era para mí, ellos eran diferentes, no solo porque uno tenía plata y no tenía plata, sino el otro por las concepciones del amor que tenían y las concepciones de familia que tenían. Entonces, a lo que voy es que esta protagonista a mí me gustaba porque era típica y entiendo tu punto. Entonces, si ya me la voy a mostrar, que terminó con su ex que amaba, pero terminó básicamente porque no tenía plata, porque estaba quebrado, ella lo admite. Y cuando después empieza como a coquetear un poco con Pedro Pascal, le dice, ¿sabes qué? Yo, próxima persona con la que empieza a hacer dating, me voy a casar y tiene que ser millonario. ¿Cachai? Entonces tú decís, ya, ok, está bien, no es como el discurso políticamente correcto ni socialmente correcto, pero por último tú decías, aquí tiene una mina que por lo menos tiene claro lo que quiere. Tú puedes compartirlo o no, pero lo tiene claro. Claro. Y luego, con las decisiones que va tomando, ese discurso va cambiando. Pero esa incoherencia entre el principio y el final es lo que a mí me hace ruido. Más que si es catalogada como roncon o no, es como, weón, hubiera sido perfecta si la protagonista hubiera sido consecuente con su discurso al principio. Ya, a mí me pasa que para poder contestarte eso, amigos, ahora tengo Hay que hablar poner con la spoilers. campanita. Ok, llevamos 1 hora de programa. Entonces ahora, si a usted le interesa esta película o quiere ver la increíble química porque está buenísima, unas escenas hot de la Dakota con el Pedro Pascal, me encanta esa escena cuando llegan al departamento y es como hot, pero a mí me da risa que ella Sí. se excita más viendo el departamento, ¿cachai? Sí. Como, ¡oh! Un departamento de 12 millones ¿Cuánto de salía el dólares. departamento? ¿12 millones? 12 millones de dólares en Tribeca. 12 millones de dólares. Así, increíble. Y bueno, y Verso ahí justo la está llamando el Chris, que la va a invitar como a su obra, porque, ojo, ahí nos cuentan que tanto Chris como Dakota eran estudiantes de teatro, así se conocieron y así eran Sí. pareja, pero ella lo deja porque en el fondo cacha que no va a tener como un futuro financiero que económicamente estable y se va para este otro lado y él como que vive es apasionado y ama actuar y como que aunque no lo ha logrado, sigue insistiendo. Y ojo ahí, porque eso no está muy alejado de la vida personal de Pedro Pascal, que ya sabemos que no se hizo millonario ni famoso hasta casi los 40. A mí, Pero- yo, al ver esta película y ver que la tipa entraba y veía y le dijo el departamento de 12 millones, yo digo, oye, a mí me compraron con tan poco menos, le decía yo, me compraron con un McDonald's y con irme a dejar a la casa en auto. Onda, amiga. Bueno, pero uno parece que uno es más Crievan. Oye, pero lo que quiero decir es que ahora sí que sí llevamos 1 hora de podcast y ahora necesitamos, para poder seguir avanzando en esta conversación, hablar con spoilers. Así que si usted se entusiasmó con esta química, quiere ir a ver esas escenas bacanes, la música increíble, la fotografía, la versión de Material Girl. Y conocer a Unicornio versión Pascal, también, vaya. Vaya, póngale pausa, vaya a su cine más cercano, se compra una popcorn. De ahora en adelante, para propósitos de esta conversación, tenemos que hacer spoiler gratis. Chitititititin. Así que ya, súper anunciado. Porque yo Pero- también fui con 2 amigas a verla, pero acá no son todas chilenas, era una española y otra puertorriqueña, y después de ahí, obviamente comentamos la película y dijimos, ya, pero ¿qué es lo que te pareció? Y yo creo que las 3 coincidimos lo mismo. Lo que pasa es que a nosotros nos hizo un poco de ruido el cambio de pensamiento de la protagonista. Ujú. Porque qué? ella tiene un cambio de pensamiento, en base a algo que pasa, Ujú. pero se le nota heavy el cambio de Ujú. pensamiento. Entonces, claro, está bien, los protagonistas pueden cambiar de pensamiento, pero su cambio de pensamiento
no me lo A mostraron. mí me pasa que entiendo lo que tú me dices, y de hecho creo que fue el mismo comentario que me hizo mi marido querido cuando la vimos ayer, que no entendió un poquitito por qué si el romance con Pedro Pascal iba tan viento en popa se cae. Acá como ahora ya estamos hablando con spoiler, Crazy Lover, hay que decir que luego de esta como encuentro que tiene Lucy, como que conoce a uno y se reencuentra con el otro, empiezan a avanzar, empieza como a salir y a coquetear con Harry. Y básicamente viene la parte entretenida de las rosas, los restaurantes caros, ella se deja querer, se siente valorada, ¿cachai? Oye, esa parte yo creo que me encantó. Y yo creo que a eso sí que le doy un aplauso, mucho éxito en lo que plantea en ese pensamiento, porque de verdad, al final, cuando no es que... A ver, ¿cómo lo explico esto para que no suene feo? Pero es como que independientemente si la persona tiene, si está enamorada, hay sentimiento, emoción y todo, o si te vas por lo materialista y toda la cuestión, yo creo que cuando tú conoces a una persona, independientemente de la edad que tú tengas, 20, 30, 40, 50, al final yo creo que lo más importante de todo es cuánto valiosa te hace sentir esa persona a ti. Y yo creo que las mujeres así elegimos a los hombres al final. Es cuán valiosa yo me siento para esa persona. Y esto cruza, como te digo yo, edades, cruza opciones si realmente estoy enamorada o es por lo material. Es cómo esa persona te hace sentir, y en este caso lo plantean en la película, y yo creo que le dieron muy poco tiempo a ese desarrollo de idea, pero yo creo que ahí está la clave del match, de cuando tú tenés match con alguien, es de verdadmente lo valiosa que te hace sentir la persona. Entonces, yo quiero quedarme con eso de la película, y al final eso es lo que rescato como de esta película de amor, romance y todo el tema. Y al final a lo mejor ya, por eso ella eligió al otro, porque se sentía a lo mejor más valiosa para él, no lo sé. Es que es Pero... un tema que atraviesa harto la película, porque mm, de hecho a mí me llamó la atención la primera conversación que ella tiene cuando está, porque cuando nos muestran el matrimonio la novia está con dudas, no sabe si sí. casarse o no, está como en una crisis, vienen las como maid of honor y le dicen, oh, o las bridesmaids y le dicen, anda, ven. Y empiezan a decirle qué le pasa, y ahí ella se manda una conversación súper importante que me encantó y creo que ya la memoricé. Que ella está llorando y dice, no tengo idea por qué estoy haciendo esto. Mm. Yo no soy una mujer del medioevo, no voy a juntar reinos, mi familia con la de él, no depende de mí que la fortuna se quede en nuestra familia o que, no sé, pues como en el caso de los Bridgerton o los Prime Project, que había que casarse porque si no se perdía todo, ¿cachai? Ujú. Soy una mujer moderna que podría estar haciendo cualquier cosa, podría estar viajando, podría estar en cualquier lado, ¿y por qué escogí casarme? Y está como con esa duda. Y Ujú. ahí empiezan a hablar y todo, y él dice, ya, pero de verdad, ¿por qué querés casarte? No sé qué. Y al final dice, ya, pero no le contáis a nadie. Y él dice, no, pucha, es que en verdad me gusta, ponte tú, no me acuerdo cómo se llama, ponte tú, me gusta Juanito porque siento que le gané a mi hermana, ¿cachai? Esa parte fue como, me dio mucha risa porque le dice así como, él es más alto que el marido de mi hermana, gana más plata que el marido de mi hermana, y como que siento que gané, ¿cachai? Claro, y como que Eh, siento que soy mejor que ella. ¿Cachai? Entonces, Qué porque ella estaba fuerte con igual. la duda que no se quería casar, pero los papás habían invertido un montón de plata y todo. Mm. Entonces al final le dice, entonces él te hace sentir más valiosa. Me pasa que a mí sí me hace sentido y me hace pensar en cómo la protagonista va cambiando de parecer con respecto a lo que es valioso. Pero desde mi perspectiva, lo que cambió al final de la película es que ese valor no va a través del dinero. ¿Cachai? O sea, para ella no, po. Al final se dio cuenta que para ella personalmente ese valor no iba con el dinero. Claro, porque hasta A ese pesar de que ella momento... siempre tenía el discurso de que se quería casar con un millonario. Claro, pero era también porque ella contaba que había tenido como carencias cuando pequeña y como que eso Mm. había sido su fin. Y insisto, nosotros acá, yo amé a Lucy, no la estoy juzgando porque siento que es la primera persona como en ficción que no hace
hablar en voz alta y decir un montón de temas que, para que estamos con cosas, uno siempre en la interna, sea hombre o mujer, uno sabe con quién se casa. Y eso también ella lo dice en uno de los discursos. Y la persona que está yendo al matrimonio, que me trae para mí, es una persona que estamos a la par financieramente, una persona que gana más que yo, una persona que yo voy a tener que mantener. Y no hay una ciencia exacta, o sea, hay parejas que funcionan, a veces el hombre gana más, menos, o vienen de familias de acá, de allá, y si congenian en un total, ¿cachai? Bacán. Pero no hay que olvidar que la parte monetaria es algo que es importante en cualquier pareja, ¿cachai? Porque al final es también parte de tu vida. Ella en algún momento cuando está como en la fiesta está tratando como de tomar más gente, como que contrates un servicio, ella dice así como, tienen que pensar un montón con quién se van a casar porque eso es una decisión que los va a arrastrar, no solamente financieramente, pero en total el resto de su vida. Ustedes se están atando a una persona que los puede llevar para arriba, los puede llevar para abajo, los puede dejar igual. Y la elección de eso es súper importante. Y a mí eso me gustó de esta película, porque siempre estamos hablando que la química, que el sexo salvaje, que el destino, que la serendipity, que no sé qué, y en verdad algo súper aterrizado. No digo que sea el único motivo por el cual uno está con una pareja, pero puede ser que el motivo sea que sean almas gemelas, que cruzaron mirada y nunca más se pudieron separar, pero eso no nos va a quitar la realidad financiera de la otra persona, ya sea para arriba, para abajo o para el medio. Entonces, es una cosa que uno tiene que aceptar y ver. En el caso de Lucy, evidentemente como un personaje de ficción, era súper claro que ella era como materialista, pero a mí me gustaba porque ella no se hacía la que no era materialista. Era como, mira, a mí me gusta esta cosa, yo quiero un marido, como que siento que era como, mira, yo gano tanto, tú ganáis más o menos, ¿cachai? Como, yo quiero esto, ¿tú me lo podís dar o no? Entonces no iba con mentiras, no era como gold digger en el sentido de que te lo hacía escondido, como, oh, no, yo te amo por lo que eres. No, la loca tenía claro lo que era quería. sincera, te decía. Era sincera. Ahora, yo siento que este cambio, y aquí viene el gran spoiler, como ya les dijimos acá, ya no deberían estar si no quieren saberlo. Yo creo que acá tiene que ver con que el triángulo amoroso es una parte de la película y otra parte súper importante es un tema que ella tiene con uno de sus clientes, que es Sophie. No sé si me podéis contar un poquitito para que la gente tenga el contexto y de ahí yo te puedo decir qué opino con respecto a esa situación. Sophie era una mujer de 39 años que había pagado el servicio de casamentera con Lucy, pero Lucy estaba teniendo pequeños problemas con ella porque a pesar de que era súper simpática, ganaba súper bien y todo, las citas como que no le resultaban. Como que los tipos no les gustaba, bueno, cuando hay un tipo, el que presentan y dicen, no, es que era muy gorda, y yo, por Dios, así como que esperaba una Barbie, y el tipo que era no como, sé. no quiero pololas más grandes, de que, tengo una de 30, no, 27. No, es que a los 30 se ponen era como muy que rayas bueno, con el la oico. cosa es que la tipa, a pesar que era simpática y que ganaba bien y todo, había algo en ella que a los tipos no les gustaba, entonces, y que ya... Puede ser que a lo mejor ella era como muy así como, ay, quiero tener a alguien para amar. Entonces a lo mejor eso lo asustaba, no sé. Pero la cosa es que Lucy estaba teniendo problemas con esta clienta, entonces le hace una cita con un tipo X. Mark. Y en la primera cita, nos dicen después de que ella fue abusada sexualmente. Entonces... Claro, la Lucy cuando se entera va a hablar con su jefa y le dice, oye, pero ¿cómo pasó esto? Y no sé qué. Y la jefa le dice, oye, estos son los riesgos del trabajo. O sea, son citas. Puede pasar. Entonces la Lucy queda así como, ¿what? ¿Esto ha pasado antes? Y ella le dice, sí. De hecho, a mí me pasó cuando yo recién comencé a trabajar y bla, bla, bla. Y le cuenta que era como un riesgo de ese tipo de negocio, ¿cachai? Que abusaran al final como de las clientas. Entonces esto a la Lucy le hace mucho ruido y obviamente empieza como ya a odiar su trabajo, no hace bien la entrevista, empieza a ser súper prejuiciosa con los hombres que le van a decir así como que, ay, quiero buscar esta mujer. Entonces como que entiendo de que en esa situación, en ese momento, ella cambia el switch y ya se da cuenta de que lo material a veces no es lo que importa, sino lo que importa es como la conexión emocional. Pero no fue suficiente para mí. No fue suficiente para mí que me diera a entender como espectador su cambio de pensamiento. Y lo otro que me pasó, y que a lo mejor
Ay, por favor, Crazy Lover, coméntenlo en los comentarios Sí, en redes acuérdense que sociales porque ahí nos a ver vamos a si dejar no, si no nuestras redes estoy sola en sociales. esto y a lo mejor va a sonar muy prejuicioso de mi parte. Pero el personaje de Sophie, al principio, lo hicieron de tal forma que yo, hasta la mitad de la película, me creí de que ella había inventado el acoso. Porque Yo nunca ¿por pensé que fue qué? verdad. ¿De Nunca pensé que verdad? fue verdad. Primera Hasta persona el que me dice final, eso. hasta el final donde ella la llama y le dice, oye, está tocando el timbre, estoy asustada, y después la Te juro que Sophie, o nunca sea, me pasó ese la rollo, Lucy ¿pero por llega a qué? verla, después la Lucy llega a verla y le habla y ella le dice, súper seria, le dice, bueno, lo único que quiero es alguien que me ame, así como que, y por querer buscar eso, mira dónde estoy, mira lo que me pasó, y tengo que llamar a mi... ay, ¿cómo se le dice a la tipa? A mi casamentera para que me venga a ayudar en un momento así, porque no tengo amigos. Entonces, yo hasta ese momento, yo dije, oh, era verdad. Pero ¿Pero yo por ni... qué? No entiendo por qué no le creíste. No lo creí porque como me plantearon la personalidad de la Sophie cuando la primera entrevista, que ella estaba súper contenta con el tipo que le había, ¿cómo se llama? Aceptado la invitación, pero que no quiso una segunda. Yo la noté que era como una personalidad de una mujer muy O como sea, era un personaje ansiosa, como desesperado, posesiva, sí, como... eso ¿Ah? sí, sí, era como que se notaba como muy desesperada y esa vibra tal vez era la que a lo mejor asustaba porque en algún momento ella dice, porque la Lucy es súper así como, ella se compara como con un médico forense y Sí, era como muy, ella es como, ok, bonita, no es fea, pero tampoco es linda, ok, inteligente, no es brillante, pero tampoco es tonta, es ok como en plata, no es pobre, pero tampoco es la más millonaria de Nueva York. Entonces al final ella decía, ella es todo ok, pero no destaca en nada. ¿Te acordás que en algún momento tiene esa conversación con otra de las niñas que trabaja ahí? sí, sí. Em, y claro, yo, sí, o sea, me parece interesante tu percepción. A mí no se me Sí, pasó por eso nunca por la digo, mente. me gustaría que si los Crazy Lovers fueron a ver la película, contaran en los comentarios qué es lo que les pareció. Mis amigas con las que fui a ver la película también sintieron eso en algún momento, también dijeron, al principio pensé como que estaba mintiendo, porque ella estaba muy enojada porque la Lucy no estaba dando el servicio que ella había pagado. Entonces yo, en mi pensamiento, decía, esta loca no quiere pagar, entonces por eso va a ser como que no resultó y como que le pasó algo, ¿cachai? Pero no me creí que realmente le había pasado algo hasta que la Lucy llega a su casa y ella tiene ese speech con ella Que a y lo le mejor por eso te dice, pasó que a lo mejor te pareció tan repentino, porque por ejemplo en mi caso yo como que le creí de una, como en el fondo, ¿quién inventa eso? Y a mí me pasó al contrario, yo cuando ella se entera, porque ella siempre llama al tipo primero, porque ya sabemos que ella quiere como puro aceptar a cualquiera que venga, entonces ella, claro, si te fijáis, porque muestran del principio de la película que tiene otra cita y no resulta, entonces ella, la Lucy llama primero al tipo con el que salió, le dice, oye, ¿qué te pareció? Saldría ahí con ella de nuevo, el tipo se nota como muy desconcertado, como obviamente no se quiere ver pillado, entonces dice, sí, bueno, si ella quiere, no sé qué, bla, bla, bla. Y mm, después le empieza a llamar y ella no contesta. Él empieza a llamar y ella no contesta. Y él empieza a llamar y ella no contesta. Y al final ella se entera por su jefa por al su día jefa. siguiente porque ya habían demandado a la agencia. Entonces, a mí, cuando ese pasa, a mí como que la guata se me quebró y fue como, esta es otra película, se va a ir para otro lado. ¿Cómo salimos de esta? Y por eso para mí es súper importante el por qué esto hace que ella después cambie en su vida personal porque ella va a su... Imagínate cómo te sentirías tú si tú le presentas, porque su trabajo fue... Ella, la Sophie, no se encontró de forma random, sino que fue porque ella se lo presentó. Si ella no lo elige, Claro, a ella nunca la abusan. Entonces, ella se sintió pésimo porque obviamente no era su intención y empezó a removerle toda su forma de pensar. Y cuando ella pesca su cuaderno y se va al baño y se encierra y empieza a ver la lista, y sí. efectivamente este tipo que había sido un abusador tenía todos los checks. O sea, era doctor, tenía plata, era joven, creo que era buen mozo, no sé, o ella se fijaba mucho en la altura, ¿cachai? Como yo, a mí me da risa esa parte porque yo decía así como, para mí, en realidad a mí me da lo mismo, mi marido no es mucho más alto que yo, para mí la altura, te juro que maní, pero tú misma me Para dijiste, mí ¿te la acuerdas cuando altura estaba en mi es, casa? Que tú sí, dijiste, para lo mí la sorry altura. John, pero yo, no, si no es alto, no puedo estar con él. De hecho, una de las cosas que me gustó de Mauricio es que era alto.
Y que por eso te digo que al final el tema del dating es súper diverso, porque por ejemplo tú me preguntas y a mí, porque ella le preguntaba, ¿pero es 5.9 o 5.7 y está diciendo 5.9? Entonces como que al final a mí eso me habría dado realmente lo mismo, pero para otra persona era importante. Pero volviendo al tema, ella le empieza a remover el hecho de que a una persona que ella tenía todos sus checks, había sido una mala persona. Y yo creo que eso después van pasando más cosas y ella lo va proyectando en su vida personal. Y lo que pasa, Crazy Lover, es que ella van avanzando un poco en la relación con Harry. Él le dice así como, ¿qué lugar te gusta? Él le dice Islandia y en algún momento ella queda súper mal y como tú dijiste, empieza a dar jugo a los clientes, como que los empieza a tratar mal. Lo empieza Entonces, a prejuiciar. Claro, y ahora yo creo que ella tenía el pensamiento de que todos los hombres eran unos desquiciados. Po. No, y no solamente eso, yo creo que ella se decepcionó de su carrera y en eso puedo empatizar. Yo he tenido momentos en que he dicho, ¿por qué los periodistas son así? ¿Por qué hacen esas preguntas incómodas, ridículas, malintencionadas? Yo hay momentos que a mí me da vergüenza ser periodista, otros momentos que me encanta ser periodista. Entonces puedo como entender por qué ella pasó por ese momento, porque al final se replanteó toda su vida, porque ella de verdad sentía que estaba haciendo como un bien a la comunidad, ¿cachai? Como que estaba haciendo matrimonios, creando familias. Y a mí lo que me impactó no fue solo eso, sino que fue el hecho que tú decías, como que la jefa le dijera, es cosa de tiempo. Si tú estás en este negocio, el tiempo suficiente te va a pasar sí o sí. Y Claro. a mí creo que esa es información demasiado heavy que nos da la Heavy, Celine, sí. porque al final Sí. nos está diciendo que el abuso es tan común, está tan naturalizado, es tan Especialmente en el probable mundo de las citas. que es una cosa de estadísticas, ¿cachai? Mm. Y eso a mí me parece como tan grave, tan terrible. A mí me marcó, como que me cambió el aire de la película. Entonces, por supuesto que entendía que la loca se disfraza, porque la jefa, acá como son con las demandas, la jefa le dice, no vayas, no te acerques. No te Y la otra va acerques. bestia del inspector Gadget, eso sí, porque Sí. era más ridículo su disfraz, pero bueno, va y la trata de encarar y la otra galla le dice algo que igual tenía razón desde su punto de vista, es como que yo creo que fue donde fue el problema. Ella estaba como que intentó buscarle de todo corazón loco, así como para hacerle el gancho, pero no le resultaba. Y en algún momento ya estaba como, ay, apareció John, está Harry, y al final dijo, ya a ver cuál le puedo pasar, como que le pasó a uno por pasarle. Entonces la Sophie le dice, yo confié toda mi vida a ti y tú como Claro. que no te importó y me pasaste cualquier loco que sobraba de la lista, ¿cachai? Eso fue Y lo yo- otro. Yo decía, pucha, si ella estaba tan convencida de su trabajo y se veía como porque en el matrimonio se veía ella que era la espectacular seca. y que era la que podía hacer todo bien y no sé qué. ¿Por qué no le presentó Harry a su clienta? Pero si eso ella no alcanzó a hacerlo, porque al final se supone que Harry lo tenía que ella, de hecho en algún momento las compañeras de trabajo le dicen, oye, se supone que Harry lo tenía que meter aquí como en la lista de Claro, y te lo gente. estáis comiendo. Ya, pues, pero ella dijo, lo intenté, porque es verdad, ella le decía, yo no soy para ti, no cumplo tus criterios, tú como que necesitas una loca con más plata, no sé qué. Dijo, y Harry me empezó a coquetear, me coqueteó, y tampoco es lesa, pues, o sea, el manso unicornio, obviamente, es como que encontró un chocolate rico, no lo alcanzó a dejar en el refri y se lo comió antes, ¿cachai? Yo creo que si entra a la lista, a lo mejor le habría presentado, ¿cachai? Claro. Pero al final a mí me pasa más como que puedo entender el por qué le hace ruido y eso la hace cambiar desde el punto de vista laboral y también personal su forma del amor. Entonces, retomando el tema de por qué yo siento que deja a Harry, es porque está teniendo toda esta cosa y Harry no es un abusador, pero ella no lo ama. Él solamente cumple todos los checks. ¿Y cuántas veces habíamos dicho eso? Como de que a veces de repente a cierto momento la gente dice ya, como que baja los estándares y dice ya, bueno, no es tan malo. Si bajar tu estándar es quedarte con un loco como Harry, pucha, igual uno no la culpa en el sentido de como, pucha, igual millonario, guapo, simpático, que te presta atención y todo. Pero ella al reconectarse con John sabe que su corazón no está ahí. Entonces yo creo que ella podría haber seguido en ese nivel, porque John me dijo así como, pero es que fue todo muy rápido el quiebre. Sí. Yo siento que el quiebre es porque ella cacha o sea, ella se da cuenta que él tiene un anillo de compromiso. Sí. Entonces yo siento que tú puedes estar por estar con alguien así como un rato, pero si te das cuenta que la persona tiene planes mayores, ahí ella como que lo termina. Porque algunas personas,
pensaron que había terminado con él por bajito, porque acá viene el spoiler que le da risa a la idea, pero descubrimos en algún momento, porque se había hablado antes, que había una operación y que claro, este chico unicornio no siempre fue un chico unicornio, que tanto él como su hermano, pese a que eran millonarios, guapos, simpáticos, siempre habían tenido como ese tema de que eran más bajitos y se habían hecho una operación O sea, no más bajitos, que eran bajitos. Sí, pero en el fondo eran como un poquito más que yo, amiga. Igual yo soy chiquitita. No discriminen a la gente chiquitita. También somos felices. Bueno, que eran bajitos, pues entonces como eran bajitos, eso no los hacía sentirse como con confidence, así como con confianza, como ser seguros de ellos mismos. Entonces, como eran millonarios los dos, se hicieron una operación que se extendían un poco el hueso de la rodilla y eso ayudaba a que crecieran unos 15 centímetros. Entonces, tanto él como su hermano se habían hecho esta operación. Cuando ella le dice, ya te hiciste la operación y no sé qué, entonces Pedro Pascal le dice, ¿quieres saber cuánto yo estaba realmente? Entonces ella le dice, ok, y se empieza a agachar así, y le llegaba como aquí a ella. Es que además, digámoslo, Dakota Johnson es alta. Es alta, sí. Yo creo que él se agachó y igual era más alto que yo, pienso yo. Porque igual Yo creo que toda la película ella era más alta que él. O sea, estaban como aquí y Pedro Pascal se nota que es alto, entonces ella le llegaba así, tan casi a la par. Pero sí, yo creo que ahí hay un punto porque a más de una persona como que le hizo ruido esa parte. Yo creo que tenía que ver con todo eso, pues en el fondo decir, chuta, estoy con una persona que chequea todos mis puntos, pero en realidad es lo que quiero para siempre y yo creo que ella se replantea también, de hecho, en algún momento ella va a dejar la empresa casi al final. Y ahí se reencuentran también con John y recordemos que en paralelo ella se había reencontrado y se seguían como viendo y como que iban a ver su obra y todo, y una vez que ellos terminan, empieza como a reconectarse con él y empiezan a recordar el por qué habían terminado y ambos se dan cuenta que el amor siempre estuvo ahí, pero evidentemente ella le decía, ¿por qué tú me sigues amando si yo soy mala, soy materialista, te dejé porque erais pobre y tú me seguías amando? Y el otro le decía así como, bueno, pero como que le empezaba a decir todas las cosas buenas de él. Ay, la frase que está dando vuelta en redes sociales que yo encuentro la que de es cuando te veo a ti, digna de Orgullo y Prejuicio. When I see you, I see wrinkles, gray hair. Sí, pero que él le dice babies así como look cuando like te you. miro a ti, veo arrugas, veo niños, veo familia y por eso sigo enamorado de ti. Y es como... No, y lo otro que me gustó también, que yo ya ahí le digo, ya hermana, entiendo por qué te quedaste con él al final, de que ella estaba pasando por un súper mal momento en el trabajo, no se lo había dicho a Harry, fueron a ver la obra, estaban bebiendo y sin decirle absolutamente nada a John la mira y le dice, ¿estás bien? Así como... Y ella le dice, ¿por qué? Le digo, no, porque te noto como rara. Y ella le dice, sí, es que tengo un problema en el trabajo. Entonces, claro, él sabía leerla también súper bien. Que por eso te digo que hay mucha gente que está enojada porque no se quedó con el guapo millonario, que yo debo decir que es un excelente, increíblemente increíble plan B. O sea, me muero con ese plan B, que es maravilloso. Pero no me pareció tan raro que ella hiciera como un viaje y que tampoco fue un viaje porque ella dijera, ay, eso es muy materialista, voy a ver de qué se trata la vida. Fue un viaje que le cayó, ¡pa! Le cayó con algo que ella no quería, que la vida le golpeó en la cara y le hizo remecerse y replantearse todo, ¿cachai? Pero que me lo expliquen. Y no que ella venga saliendo del departamento de la chica esta y le diga así como... Que el tipo le diga, tengo la última oferta que ofrecerte. Y que le diga, vaya a ser pobre, no tengo nada, lo más probable es que tengamos días malos, pero eso es lo que te ofrezco. Y ella diga, ok, y le da un beso. Entonces como que, amiga, hace 2 minutos le estabais diciendo de que a ti te importaba el dinero y que no sé qué, y de un día a un momento para otro el loco te dice, oye, te tengo la oferta y no sé qué, y le das un beso y te quedas con él. No, es que yo creo que fue pero es que igual ahí hay que hacer un alcance. ¿Qué pasó entre medio de esas dos cosas? Ellos estaban teniendo su conversación sincera del te amo porque veo wrinkles y gray hair en kids, en un matrimonio que se habían colado y toda la cuestión, y ahí es donde aparece el llamado de Sophie y ella va para allá y decide porque desde la culpa quedarse con ella y se interrumpe y todo. Entonces yo creo que esa conversación se estaba dando en otro lapso que fue interrumpido por un hecho súper heavy, que es como el acosador que le presenté a una persona la está acosando de nuevo y se interrumpe ahí. Después de eso ella termina de decir ya como chao.
chao con esta pega, ¿cachai? ¿Qué estoy haciendo? Y yo creo que acá a más de uno le ha pasado que ha estado en un trabajo, puede que no sea de esta índole, pero que sea como, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Cachai? ¿Qué estamos haciendo aquí con este contenido, con esta cosa? ¿Está bien, está mal? Me voy. Eso sentí. Y también y de ahí pasa porque el tipo, habían tenido esa conversación que ella como que está claramente coqueteando en el matrimonio y iban a dar un besito y todo, y el gallo le dijo, ¿vaya a volver conmigo? Y ella le dijo, no sé. Dijo, entonces no, po, ¿cachai? Como que soy yo tu premio de consolación, ¿cachai? Como tu premio de consuelo, o sea, yo no estoy acá, Ahí le dice todo eso. Entonces él ya le había dicho, oye, ¿qué onda? ¿Volvemos o no volvemos? Y esa fue como la respuesta medio interrumpida por este suceso. Entonces por eso cuando ella vuelve y lo vuelve a ver, le dice, sí, ya, volvamos, ¿cachai? Y después nos muestran como que ella estaba planeando, qué sé yo, dejar la empresa y todo eso, y justo la llama la jefa, que se va a ir a otro lado, y como que le ofrece la pega, y al final igual es medio abierto porque no sabemos si ella decide como aceptar la pega o no. Yo la interpretación que le di a eso, puede que también así como tú leíste una, yo voy a decir Crazy Lover, no sé si están conmigo en esta, o a lo mejor algo que me imaginé yo, fue que ella, al final de la película, era su propio hombre millonario. Y ya no necesitaba un hombre millonario. ¿Cachai? Porque la loca iba a tener buenas lucas, iba a estar bien. Por eso, básicamente, fue como, ok, es una pésima decisión financiera. Como que siento que ella cambió el foco de por qué estoy eligiendo, ya no elijo solamente por plata, porque ya tengo eso cubierto. ¿Te acordáis que en algún momento Harry... la Lucy le dice, me encanta porque tomáis la cuenta y ni la miráis y la pagáis y eres como ¿y qué ya. pasa? Sí, Y el gallo va y le queda mirando y dice, ¿y por qué tendría que estar nervioso si tengo plata para pagarla? Claro. ¿Cachai? Entonces yo siento que a ese punto llegó Lucy. ¿Y por qué tendría que estar nerviosa por conseguir un hombre millonario si yo soy autosuficiente? Como que esa es la interpretación que yo le di, y por eso decía como... Estoy puro leseando. Amo a esta persona, no cumple el criterio que yo pensé que estaba, pero tal vez no es lo que necesito porque yo ya soy eso que necesito y no necesito que me lo dé una segunda persona. Esa lectura le di yo, y si te fijas después como que acá hay un tema que no me ha hablado, pero al principio la película parte como con unos hombres de las cavernas y la directora dijo que ella se imaginaba que cómo habían partido, porque no hay registro, pues no tenemos cómo saber cómo se inicia el tema de los matrimonios, en qué momento se ponen de acuerdo con eso. Evidentemente nosotras que hemos visto como más cosas de amor de regencia sabemos que tiene un montón que ver con la plata y con mantener familias juntas. Y con generar empresa y cosas así, o sea, empresa entre comillas, pero claro, pero al final hay un símil porque como el chico de las cavernas le pone como un anillito de flor y después él le dice, ¿Estás lista para hacer como una pésima como decisión financiera? Y él dice, sí, le pone como el anillo y se supone que se casan. De hecho, como que al final están como en el courthouse, que es como si fueran al registro civil y se van a casar. No sé, yo lo único que espero que en el final, aunque no me lo hayan dicho, haya renunciado. Porque de verdad, o si no, más inconsecuente la encontraría. Es como que, no sé, fuerais de Partido Demócrata y trabajáis en el otro partido, no sé. Es como, si creí en el amor y elegiste a tu pareja por amor, entonces ¿por qué seguís trabajando en un trabajo que juntáis a las parejas por el dinero? Eso es lo que no me hace match, así que espero que haya renunciado. Ay, pero amiga, no tiene nada que ver un punto con el otro. Para mí sí, porque son ideales. ¿Por qué tú? Claro, tú te podías enamorar y vivir el amor y no sé qué, pero si tenés que hacer tu trabajo de juntar a dos personas, te importan comino si se enamoran o no, mientras tengan dinero los dos y tengan la misma cuestión, ya que se casen. No, porque yo creo que aquí voy a defender a mi Lucy, ella no está obligando a todo el mundo en la vida. Si tú llegaste a tener ese servicio, es porque tú ves el amor de esa forma, ¿cachai? Como tú y yo, lo que yo te digo, nosotros nunca habríamos hecho matchmaker, pero yo conozco gente con plata que lo hace, hay gente que por religión lo hace, hay gente que por tradición cultural las mamás contratan a gente y ni lo hacen. Entonces, ¿por qué invalidar todas esas otras posiciones? Porque yo en mi vida personal tomé otro rumbo, ¿cachai? Como que no siento que tenga que ver una cosa con la otra. Pero el dato importante que te quería decir es que la Celine dijo, que aquí estaba todo el mundo, que ¿por qué se quedó con tal? Ella dice, ella escogió el amor y se quedó con ellos, pero ella puso abajo. Pero ustedes saben que el 50% de los matrimonios termina en divorcio. Y si uno de los dos no lo logra, a lo mejor ella en 10 años más, si este loco todavía no se hace famoso, a lo mejor no van para ningún lado, ¿cachai? Pero en ese momento de la vida fue la decisión que tomó. O sea, ¿cachai? Que los casó para que después se separaran.
O sea, lo dejó libre, pero dijo como, es que es como, al final está hablando de que el matrimonio, para que seamos sinceras, el matrimonio muy pocas veces es para toda la vida y muy pocas veces felices para siempre. Y eso es lo que me parece interesante sobre la visión de esta película, que nos hace como ver todas esas cositas que nadie habla, porque del sexo, la química y el serendipity tenemos 1.000 millones de películas. Pero esta Sí, pues. película me gustó mucho que nos hizo como... Lo que yo te decía, con mi amiga salimos hablando así como, ya, sí, porque en el pololeo y todo, no sé qué, pero cuando tú ya sea... No tienes que ver, bueno, con el matrimonio sí cambia por una cosa legal, pero a lo mejor tú estás en una pareja por 20 años y también las finanzas se te empiezan a mezclar. Y eso nunca se habla. En Chile sobre todo no se habla de plata, no se habla de política, no se habla de religión. Y por eso tenéis los choques. Porque imagínate llegáis, pololeáis de años y nunca hablaste con tu pareja, oye, vamos a hacer un fondo común, tu plata es mía, lo tuyo es tuyo, ¿cómo lo vamos a hacer? Y al final terminas teniendo esas conversaciones una vez que ya te casaste, que ya estás amarrado, una vez que ya hay hijos y que ya todo se va mucho más complicado. Y yo puedo tener una visión de una película, tú puedes tener otra, los Crazy Lovers tienen Claro. otra, ¿cachai? Y eso es bacán porque en el fondo... Es como que igual en medio un final abierto. ¿Para qué estamos con cosas? Siento que se queda con uno de los Obvio. dos, pero Sí, es final obviamente abierto. es un final abierto porque no te muestra nada al final, po. Sí. Lo único que te muestra, hoy hay un easter egg. Si van al cine no les voy a decir cuál es, pero les voy a decir que se queden hasta el final de los créditos, porque hay un pequeño easter egg muy gracioso que dejó ahí Celine Song. Amiga mía, pues, estamos súper pasando el tiempo. ¿Cuántos corazones? ¿Cuántos corazones le pongo? Yo creo que 5 no le voy a poner 5 porque no me gustó el final. 4 podría, 3.5. 3.5. 3.5. Muy bien. ¿Y la recomiendas ver? 3.5. ¿La recomiendas ver o con Sí, advertencia? sí, obviamente que la recomiendo bien porque como hemos dicho, todo este capítulo tiene hartos temas ahí que uno nunca lo habla porque se va como en la parte más amorosa, más de la emoción y todo, pero que también son importantes dentro de una relación amorosa, especialmente una relación amorosa más madura. Así que yo creo que sí, o sea, para ir a verla sí, para ir a verla vayan. Pero coméntenlo ahí en los comentarios. Sí, ¿Qué po. le pasó a usted, Crazy Lover, después que la fue a ver al cine? Y ahí podemos seguir Y discutiendo vuelve, escucha de nuevo, ahí ve si está de acuerdo Claro. con la idea conmigo, si tiene otra opinión y nos deja en los comentarios. Por mi Sí, parte, amiguita, yo ¿y tú? yo sí. ¿Sabes qué? Yo le doy 5. No considero que sea diversa. A mí me gustó mucho porque siento que tiene un montón. A mí me gustó porque siento que tiene un montón de temas. Yo estaba segura que yo veía las cosas así como publicidad de rom-com y yo sabía que Celine Song no me iba a hacer una rom-com como la gente lo esperaba, pero no Sí. sabía qué me iba a entregar. Entonces, como que siento que eso sí me sorprendió que hablara un tema que tampoco es tan así como común, porque es una realidad para cierta gente, pero no para todas. También Claro. creo que hay un dejo de decir, bueno, a ella le tocó el tema de las casamenteras, pero también habla mucho de Tinder, ¿cachai? Como de estas aplicaciones, que básicamente es el mismo servicio, pero más masivo. Ujú. Y me gustó mucho que no solo hablaba como de la presión en el amor de las mujeres, sino que también de los hombres, porque cuando vemos el tema monetario, tanto en la carencia como en la solvencia, cómo afecta, así como, no me quiere porque soy pobre o me quiere por mi dinero. O no me quiere porque soy muy chico, ¿cachai? O Claro. como que yo siento que las presiones sociales de mujeres las tengo súper claras porque las vivo día a día, pero siento que Claro. igual vi un poco como de la presión de los hombres también y al final era una perspectiva distinta del amor y a mí eso me gustó un montón. Obvio que la recomiendo, si pueden ir a verla al cine, si están en algún otro país y ya está por arriendo. Y leí por ahí que debería estar disponible así como en Max en octubre, así que si no, Ok. si no es ansioso puede esperar hasta ahí, pero si es de los ansiosos vaya a ríndela o véala porque es una muy buena película. Dicho esto, solamente quiero decir aplausos por Materialist, aplausos por ustedes por estar aquí, por acompañarnos en este regreso y sobre todo aplausos gigantes, memorables, porque esto no es un adiós, sino un hasta pronto a mi querida amiga Ide Ay, Salgado. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo que hemos decidido que gracias. sea transición y quiero dejarte a ti que hagas el cierre de este capítulo para que te dirijas a los Crazy Lovers y lo que les quieras decir. No quiero llorar, no quiero llorar. Sí, perdón. Y antes de darle este pase, solo decir que
este podcast regresa en 2 semanas más con grandes sorpresas y nada, ahí les voy a estar contando. Pero Aide querida, palabras al cierre, por favor. Primero, Crazy Lover, muchas gracias por todos estos años escuchándonos cada jueves junto a mi host Majo. De verdad, la pasé muy bien grabando este podcast. Cada vez que grabábamos era muy entretenido. Sufría en la parte de la edición, pero vamos. Pero sí, la pasé muy bien grabando, vimos tantas películas. Gracias a este podcast cumplí uno de mis sueños, que fue conocer a Milo Ventimiglia, nunca lo olvidaré. Así que nada, pues Crazy Lover, darle las gracias a ustedes por escucharnos. Sigan escuchando a la Majito también con este proyecto súper entretenido. Yo sé que muchos van a seguir ahí al pie del cañón, enterándose de todas las cosas que se vienen en este gran temática de rom-com, romance, indie romance y todo lo que tiene que ver con el amor en el cine y la televisión. Así que más que nada, dejarlos invitados a que sigan con la Majito y obviamente, como dice la Majo, esto no es un adiós, es un hasta pronto. Y nada, pues espero que nos veamos en algún otro episodio o en algún otro proyecto que yo tenga por ahí. Así sí, que de les todas estaré maneras, ahí contando. vamos a llegar todos los Crazy Lovers a apoyarte en lo que sea que decidas emprender. Sí. Un besito Así que gigante, eso, amiga, les te mando un adoro. besito a todos, cuídense y nos estamos viendo. Besitos. Bye. Nos vemos en 2 semanas. Chao, chao. Si te gustó este podcast, sigue a @CrazyStupidPodcast en Instagram, TikTok y YouTube.